¿Por qué no dice que estamos? Ahí recién apareció. Es lenta. Yo no sé, aquí parece que a lo mejor el computador es. Estamos grabando entonces y estamos compartiendo pantalla, estamos en contacto y bien. Bueno, como les decía recién, la prueba va a ser vía Moodle mañana a las 10:15, así que por favor chequen sus claves de ingreso con el debido tiempo para que no tengan problemas en la mañana. ¿Ya? Es una prueba que la tratamos de hacer, no voy a decir fácil, pero bastante, sí, sin complicaciones, sí, sin buscar cosas demasiado complejas, pero igual, obviamente, que son materias que tienen que estudiar y hay conceptos y cosas que mostrar. ¿Ya? Esperamos que les vaya mejor que en la primera prueba, que, o sea, sustancialmente mejor, ojalá. ¿Ya? Bueno, los profesores vamos a estar en Teams durante la prueba, atentos a cualquier comentario que ustedes hagan por el chat. ¿Ya? Bien, entonces, aquí tenemos que pasar a este es como es el punto de contacto entre lo que terminamos de ver hasta ahora y la nueva unidad que va a ser centrada en magnetismo. Y entonces es corriente eléctrica esto, está justo en el borde. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque hasta ahora hemos estudiado electrostática principalmente, o sea, cargas en reposo, ¿ya? Claro, hemos considerado que una carga se mueve, hemos considerado configuraciones que hay cosas en reposo y después esas cargas en reposo, por ejemplo, pueden atraer a otra carga y hacer trabajo sobre ella y cambia su energía potencial, eléctrica, ¿cierto? Esas cargas en reposo también producen un potencial eléctrico en el espacio. Primero que todo, en el lenguaje más original del curso, al principio, nosotros empezamos hablando solamente de fuerzas, después introdujimos el concepto de campo eléctrico, que es fuerza por unidad de carga. Entonces, si usted tiene una carga, esa produce un campo eléctrico en todo el espacio, ¿ya? Y el concepto de campo eléctrico es más potente y le permite solucionar algunos problemas, ¿ya? Más amplio que el concepto de fuerza simplemente. Y después seguimos avanzando e introdujimos otros conceptos como energía y como energía potencial eléctrica y potencial eléctrico, ¿ya? El tema de la energía potencial eléctrica aparece en los cursos de mecánica y de electricidad. Digámoslo así, ya, ahí volvió. Ahí estamos en contacto de nuevo, creo. Bueno, estaba diciendo, para poner un poquito en contexto lo que hemos visto y lo que vamos a ver hoy día y lo que viene, ya cómo esto va encadenándose. Estamos comentando que el concepto de energía aparece tanto en mecánica como ahora en electricidad, y en su curso de ondas va a aparecer el concepto de energía, en su curso de termodinámica también, en fin, lo va a perseguir por todos los cursos, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando usted hace un curso de mecánica, al principio estudia estas ecuaciones de movimiento que es x igual x0 más b0t más un medio at cuadrado, ¿no es cierto? Y esas ecuaciones solamente, y después viene la velocidad v igual a v sub 0 más la aceleración por el tiempo, ¿ya? Y que aquí nosotros en este curso ya no hacemos esos ejercicios como de dinámica, sino más como semejante a mecánica, ¿ya? Y esos problemas, esas ecuaciones a usted le sirven solamente cuando la fuerza que sienten los cuerpos es constante. Es constante. Entonces la aceleración que tienen los cuerpos es constante, ¿ya? Y mientras sea constante, usted los resuelve con esas ecuaciones, las primeras ecuaciones que usted aprendió. Pero, de repente, empiezan a aparecer otras fuerzas que no son constantes, ¿ya? Cosas que, hay fuerzas que dependen del tiempo o que dependen de la posición. Por ejemplo, la fuerza de roce. Si usted va en una bicicleta,
Si usted va con poca velocidad, el roce del aire contra usted es pequeño. Ya. Ahora, si usted aumenta la velocidad, la fuerza de roce empieza a aumentar, ¿ya? Y hay el roce en la bicicleta es proporcional a la velocidad. Si usted aumenta al doble la velocidad, aumenta el roce del aire al doble también, ¿ya? Y así. Si usted aumenta 3 veces la velocidad con que va viajando, el roce del aire 3 veces también crece. Entonces no se mantiene constante, va creciendo. ¿Ya? Entonces ahí ya va a tener una fuerza que depende de la velocidad, por ejemplo, y no va a poder usar esas ecuaciones que aprendió al principio en un curso de mecánica. Y para ese tipo de problemas usted necesita otros conceptos. Bueno, el roce es una fuerza. Aquí en electricidad le aparece la fuerza de Coulomb. Y usted se da cuenta, la fuerza de Coulomb entre dos partículas no es constante, sino que depende de la distancia entre ellas. Entonces, para resolver ese tipo de problemas, si usted lo quiere resolver, cómo se mueve, qué sé yo, se recurre al concepto de energía. ¿Ya? Y con eso va a poder resolver problemas. Es por eso que va apareciendo el concepto de energía, para problemas en que la aceleración no es constante. ¿Ya? Bien, así es que tenemos una idea, ¿no es cierto?, de por qué consideramos energía potencial eléctrica para resolver problemas que no son con fuerzas constantes. Y se introduce el concepto de potencial eléctrico, que es la energía potencial por unidad de carga, que es un cambio sencillo, digamos, pero que tiene implicaciones. ¿Ya? Bueno, hasta ahí estamos ahora. Y entonces estamos viendo cosas estáticas nomás, en electrostática. Ese potencial eléctrico era para cargas estáticas, ¿ya? El potencial producido por la carga fuente. Ahora nos vamos a saltar, o sea, vamos a avanzar un poco y vamos a estudiar corrientes eléctricas que son, estas corrientes eléctricas son el efecto de cargas en movimiento, ¿ya? Y así es que ahora ya derechamente vamos a estudiar cargas en movimiento y qué efectos tienen esto, ¿ya? Y uno de los efectos que tiene es producir campos magnéticos. Y eso es lo que va a venir en la tercera unidad del curso. Bien, entonces esa es como una pequeña motivación y vamos a ir repasando algunas cosas que ustedes ya conocen. Vamos a echar un vistazo aquí a un trozo de, perdón, a un trozo de alambre de cobre, por ejemplo. Ya, imagínense esto, un pedazo de alambre. Y si uno lo mira, aquí está, este pedazo de alambre está sobre la mesa, ¿ya? Usted lo mira, si lo mirara con un microscopio adentro, ¿qué es lo que vería? El cobre está compuesto de átomos de cobre. A ver, el cobre, el elemento cobre, tiene 29, el número atómico es 29. Eso significa que en su núcleo tiene 29 protones. Y orbitando alrededor del núcleo hay 29 electrones. ¿Ya? Entonces, ese sería un átomo neutro. La misma cantidad de carga positiva en el núcleo y la misma cantidad de carga negativa orbitando alrededor de él. 29 protones y 29 electrones. Ahora, hay detalles con respecto a esto. Por ejemplo, en el núcleo, aparte de los protones, usted tiene neutrones. Los neutrones no tienen carga eléctrica, pero están ahí y cumplen un papel. Ahora, el número de neutrones, ese varía un poco. Puede ser 29 también, ¿ya? Pero puede ser un poquito más, 30, 31 neutrones o menos, ya 28 neutrones, qué sé yo. Eso no cambia al elemento químico, no afecta a la química, pero tiene otros efectos. Y eso se llaman los isótopos del cobre, ¿ya? Los que tienen distintos números de neutrones. Bueno, ese es un pequeño comentario acerca de lo que hay en el núcleo. Ahora, en la parte exterior del átomo, usted tiene estos 29 electrones, de los cuales 28 forman capas cerradas, ¿ya? Estoy pensando que han tenido alguna idea de química, se lo estoy relatando simplemente. Entonces hay unas capas cerradas, 28, y hay un electrón que queda solo afuera.
Y ese electrón en química le dan un nombre a ustedes. No sé si alguien se recuerda qué nombre se le da al, a ese último electrón. A ver si alguien se recuerda, voy a buscar un vaso de agua por mientras. ¿De Valencia? De Valencia, perfecto. Bien, entonces ya conocían ustedes el electrón de valencia. Ese es el responsable de formar compuestos con otras sustancias, el cobre, si hay azufre, forma sulfatos y qué sé yo, y ahí entran los electrones de valencia a interactuar, digámoslo así en forma bien sencilla. ¿Ya? Ahora, entonces, y ese electrón de valencia sigue perteneciendo al átomo original, de repente se comparte con el nuevo compuesto y qué sé yo, pero está más o menos localizado cerca del átomo de cobre, igual, ya el electrón de valencia. Ahora, cuando en un alambre de cobre, los átomos de cobre están ordenados en una forma bien regular. Están bien ordenados. Y los átomos de cobre, aquí es simbolizado con estos símbolos, estos círculos que están aquí, estos círculos rojos, son los átomos de cobre que están en posiciones más o menos fijas, en 3 dimensiones, ¿ya? Así que es como una red tridimensional de átomos, ¿ya? Que están vibrando con respecto a sus posiciones de equilibrio. Esta distancia entre un átomo de cobre y otro átomo de cobre en el metal, o sea, en la barra de cobre, digamos, o en un alambre de cobre, es una distancia bien definida, se ha medido exactamente, se conoce, ¿ya? Eso se llama el parámetro de red aquí dentro del cobre, y están vibrando, y la vibración, aquí se ve que es chiquitita, es como es un 2-3% de esta distancia total entre uno y otro. Así que están ahí tiritando levemente alrededor de sus posiciones de equilibrio. Bien, ahora, ¿qué es lo que hay más aquí? Lo que pasa es que lo que está aquí en realidad no es el átomo completo de cobre, sino que el núcleo, con sus 29 protones, y las capas cerradas de los electrones, o sea, 28 electrones. Así es que hay 29 cargas positivas aquí y 28 cargas negativas, o sea que esto tiene una carga más 1, una carga de un protón más. Es un ión, entonces. Y aquí no está el electrón de valencia. ¿Y qué pasó con el electrón de valencia? ¿Qué pasó con el electrón de valencia que estaba orbitando aquí alrededor del núcleo? En la última capa. Ahora fíjese que se desliga de la capa y está aquí ahora. Y están viajando, todas estas flechas que están aquí son el antiguo electrón de valencia que salió a pasear aquí dentro del alambre de cobre. Y ya no le llamamos más electrón de valencia, es el mismo electrón que se soltó, digamos, de su átomo original, y ahora tiene libertad de moverse en el cobre, ¿ya? Y se llama electrón de conducción ahora, le llamamos electrón de conducción. Y es el responsable, en un alambre de cobre, es el responsable de transmitir tanto calor, por ejemplo, el cobre es un buen conductor del calor, y también es el responsable de la transmisión, de producir corrientes eléctricas. Estos electrones ya, creo que ahí volvimos de nuevo, ¿no es cierto? ¿Estamos de nuevo en contacto? Sí, profe. Ya. ¿Hay alguna pregunta, un comentario hasta esta parte? ¿O seguimos adelante? ¿Aló? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que le hubiera parecido extraña o novedosa? Bueno, veamos entonces, veamos ahora los electrones de conducción.
Fíjense que aquí se ve, están viajando con distintas velocidades, tanto en magnitud como en dirección. Aquí este electrón es capaz de moverse adentro del alambre, pero no puede traspasar la superficie, no puede salir espontáneamente, o en condiciones más o menos normales. Ya un alambre de cobre de los que lleva corriente en su casa, pasa esto. Ahora, hay alambres que si uno los calienta mucho, entonces al calentar los alambres, todo esto empieza a vibrar con más amplitud. Estos electrones empiezan a ganar energía cinética, se mueven más rápido y algunos son capaces de escapar. Eso pasa, por ejemplo, en una ampolleta de filamento. Ahora no sé, los filamentos han ido cambiando posiblemente, pero se usaba el tungsteno en las antiguas ampolletas esas de luz cálida que había. Bueno, todavía hay algunas de luz cálida, pero ha cambiado mucho la tecnología. Pero el filamento tenía como, era enrollado así, ¿no es cierto? Y esos se usaba tungsteno por dos razones. Una, porque la luz que emite contiene, digamos, todos los colores, así que nos da luz blanca. Y también porque los filamentos de tungsteno, el elemento tungsteno, tiene un alto punto de fusión. O sea, puede soportar altas temperaturas y no se rompe, no se funde, no sufre una transición de fase a fusión. De hecho, el tungsteno en una ampolleta de tungsteno puede llegar a unos, no sé, 1500 grados centígrados, qué sé yo. Ustedes han tomado las ampolletas, si esas más antiguas se calientan mucho, aunque entre el filamento y el vidrio hay vacío, y en el vacío no se transmite el calor, por lo menos por conducción, pero sí se va a transmitir al vidrio por radiación, ¿ya? Bueno, así que el tungsteno, uno puede sacar, si calienta mucho, salir estos electrones de conducción hacia afuera, ¿ya? Estaba diciendo que en un filamento de tungsteno, al calentarse justamente por la corriente que va, los electrones pueden escapar. Y si usted mira ampolletas quemadas, se va a dar cuenta que tienen una manchita en el vidrio, ¿ya? O sea, y eso es producido por átomos de tungsteno, qué sé yo, que se van evaporando, se dice, de la superficie. Bueno, estas son como comentarios para que la idea nuestra es que como ingeniero ustedes van a encontrarse con problemas de corriente, los ingenieros eléctricos, electrónicos, obviamente, mucho más. Y a veces después en otros cursos superiores no tienen la oportunidad de ver estas cosas y que esto les sirva a ustedes como, ok, saber que hay todo un mundo detrás de esto y hay mucho estudio, o sea, mucho detalle, se conoce, todo esto ya es conocido, ¿ya? Y es bueno estar consciente de eso y buscar información si uno necesita. Bien, entonces, se podría comentar más cosas, pero dejémoslo hasta ahí. ¿Qué les escribí aquí? Dice que este es un alambre de cobre, podría ser tungsteno, ¿ya? Las velocidades de los electrones de conducción se parecen a las velocidades de las moléculas en un gas ideal, ¿ya? Es como el aire, las moléculas en el aire, se van a mover así también, con distintas velocidades en distintas direcciones. ¿Ya? Hay una distribución de velocidades, como se dice. Ahora, si usted le sigue la pista a un electrón, a estos electrones de conducción, los antiguos electrones de valencia, si le sigue la pista, va a aparecer esto. Un electrón se va... Ok, entonces un electrón, si usted le sigue la pista, se va a mover en zigzag. Aquí partió se movió, de repente llegó hacia la derecha, después de nuevo, por choques con los otros electrones o por choques con los iones que están ordenados o por las paredes del alambre, van a ir cambiando de dirección y al final de cuentas, usted lo puede detectar que ha llegado al mismo punto, ¿ya? O sea, aquí en este diagrama, recuerde, aquí está su alambre solo sobre la mesa. Si usted lo ve, una foto va a sacar esto, más rato
todas han cambiado de direcciones, qué sé yo, pero en forma neta, todos están aquí mismo en este mismo espacio, digamos. No se han transportado, no han, por ejemplo, de aquí no se han transportado hacia la derecha, ni se han acumulado en la izquierda, ni nada de eso. Está distribuido en forma más o menos muy parecido así como está en este momento. Más tarde lo va a ver la misma cosa. Va a haber electrones ubicados en todas las posiciones, de nuevo con una variedad de velocidades. Y la distribución de velocidades va a ser la misma. Ya no va a haber un movimiento neto de electrones hacia la izquierda ni hacia la derecha. ¿Ya? Bien. Eso es lo que decimos. Entonces, en este caso, como que la velocidad promedio de los electrones al final de cuentas va a ser 0, si usted la mide en algún intervalo de tiempo más o menos grande. Bien. Ahora vamos a hacer un experimento. Vamos a conectar este alambre con una pila. Y aquí me gustaría pedir la opinión de usted. Aquí lo simbolicé. Aquí está la pila. Pensemos en una pila de 1,5 volts. Polo positivo aquí, polo negativo acá. Aquí, físicamente podría decirlo así, lo vamos a conectar con alambres superconductores. ¿Ya? Usted ha escuchado hablar de superconductores. Son materiales que no presentan resistencia. ¿Ya? Así que yo creo que nos sirve bien para un modelo sencillo, si lo conectamos con esto. Aquí no vamos a estudiar esta parte, ya no nos vamos a preocupar, sino que nos vamos a preocupar qué es lo que pasa en nuestro alambre de cobre. A ver, aquí me gustaría escuchar la opinión de ustedes, si alguien si observa algún cambio, qué es lo que espera que cambie, qué efecto tiene conectar esa pila. Algunas cosas, a ver si vamos tratando de conectar con lo que ya sabemos y viendo. ¿Qué pasará cuando usted conecta la pila? Aló, mientras piensan un minuto, vuelvo al tiro. A propósito de electricidad, voy a tener que conectar mi estufa eléctrica aquí porque se está poniendo un poco helado acá. Ya, jóvenes, veamos. ¿Qué pasa cuando usted conecta una pila eléctrica a este alambre de cobre? Algunas cosas. Algún voluntario, alguna voluntaria que diga. ¿Los electrones se van a mover con mayor velocidad? Ya, eso vamos a tener que mirarlo ya, pero está bien. Ese es un tema, el movimiento, la velocidad de los electrones. Ok, otras cosas. Eso lo vamos a estudiar, ¿ah? ¿Qué producirá? Bueno, ¿y por qué los electrones van a o sea, lo podríamos decir en forma general lo que usted dice, que la velocidad de los electrones se va a ver afectada. Usted dijo que se van a mover con mayor velocidad, bien, digámoslo así más general, se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque conectar una pila va a afectar a la velocidad de los electrones. ¿Por qué podría ser eso? O sea, ¿qué es lo que tendría que pasar para que un electrón cambiara su velocidad? ¿Cómo puede cambiar la velocidad de un electrón? ¿Aló? ¿Por qué cambiará la velocidad del electrón? Miren, aquí
así alguien iba a hablar, parece. Aquí tienen que tirar ideas nomás. Nadie está obligado a tirar una idea, o sea, ideas corrientes, de lo que uno se puede sospechar, aunque no sea correcto. Aquí vamos conversando al respecto, porque esta es materia nueva para ustedes. Entonces siéntanse libres nomás de decir cosas y vamos conversando de eso para poder ir construyendo algo. ¿Por qué cambiará la velocidad de los electrones? O otra cosa que quieran decir ustedes, a ver, alguna idea. Se conecta la pila, ¿qué va a pasar? ¿Qué podría pasar? ¿Le da más carga, por decirlo? Que da más, la pila como que sí, podríamos decir, tiene que ver con cargas. Miren, ya está bien, vamos a ir construyendo. Aquí vamos a ir aceptando algunas cosas, ¿ya? Pero fíjese que, o sea, quiero decir que vamos a tener que ir aceptando algunas cosas, no podemos deducir cada cosa nueva, después vamos a ir amarrando las ideas, qué sé yo, pero lo que pasa, esta pila va a producir un campo eléctrico aquí dentro del alambre de cobre. Antes, aquí, si hubiéramos, era otro aspecto, uno podría preguntarse aquí no hay pila conectada, ¿hay campo eléctrico aquí? Entonces, usted podría decir, bueno, aquí el profe dijo que esto era los 20, aquí el núcleo tenía 29 cargas positivas y aquí en las cargas cerradas habían 28 cargas positivas. Así que aquí hay una carga positiva de la carga de un protón. Si aquí hay una carga positiva, entonces alrededor de esto habría un campo eléctrico positivo, o sea, con flechas saliendo de esta, para afuera. Y este electrón que está aquí, bueno, nosotros hemos visto que una carga negativa produce campo eléctrico y son flechas que entran aquí. Así que aquí esto se produciría un campo de una carga positiva, esto de una carga negativa, y así en todas partes, mirado microscópicamente, ¿ya? Hay una cosa que nosotros no hemos estudiado, qué campo produce un electrón, pero en movimiento. Esa es otra materia, digamos. Estamos suponiendo así nomás muy sencillo, que sí, produce un campo eléctrico, pero las cargas en movimiento, el campo eléctrico que producen no son rayos como cuando están en reposo, ¿ya? Pero, en fin, aquí entonces uno, si lo mira microscópicamente, diría que hay un campo eléctrico, pero claro, hay campos eléctricos positivos y negativos, y en promedio aquí el campo eléctrico es cero, ¿ya? ¿Se da cuenta que...? Y eso nosotros ya lo estudiamos en electrostática. Dijimos que para un conductor en equilibrio electrostático, el campo eléctrico es cero adentro, ¿ya? Y eso no lo analizamos. Bueno, también hicimos algún comentario, pero es bueno ir como refinando el asunto y uno se da cuenta que al decir que es cero, alguien se podría confundir y decir, bueno, pero yo veo campos positivos por aquí, campos negativos por acá, ¿por qué está diciendo el profe que hay campo cero? Y tendría razón en cierto sentido. Pero en promedio el campo es cero. Eso es lo que se entiende cuando uno estamos hablando, ya después que usted ya toma los cursos y eso es como la convención. Eso significa, se entiende así, digamos, ¿ya? Ahora, ahora sí que se crea un campo extra. La pila crea un campo extra aquí adentro y eso está indicado con esta E. Y lo que pasa, fíjense que aquí estamos diciendo que esto también se crea con un potencial positivo, igual que el polo positivo que está aquí, y esta parte de la pila que tiene potencial negativo, aquí se creó con el potencial negativo. Ahora, ¿qué significa físicamente eso? Fíjese que lo que ha pasado es que algunos electrones de valencia que estaban acá dando vueltas se acumularon aquí. Entonces voy a acumular algunos electrones, a ver si puedo aquí, con esto. Ya voy a colocar electrones de valencia que se fueron acumulando aquí y eso dieron lugar a cargas, ya, no me dio más espacio ahí. Ahí. Todos esos son positivos. Y aquí quedaron algunos de estos núcleos que estaban
vibrando, que están vibrando. Al principio como que igual los electrones de valencia estaban parejos, así que por acá igual se hacía cero el campo, porque había tantas positivas como negativas. Pero ahora estos electrones que se fueron al lado izquierdo están faltando aquí. Así que estos mismos que están aquí, estos núcleos, están produciendo un campo positivo. Así que aquí podemos marcar esto como un signo más, porque esto ya se le fue su electrón, así que, bueno, nunca el electrón estaba al lado de él, digamos, todos estaban viajando alrededor, ¿ya? Pero en fin, entonces aquí ya, es como, si usted lo quiere en forma sencilla, usted podría decir, ya, aquí se acumularon cargas negativas, y aquí quedaron estas cargas positivas, quedaron solas. Así que este extremo del alambre quedó cargado en forma positiva, y esto quedó cargado en forma negativa. ¿Ya? Y fíjense si se acuerdan ustedes del problema de las láminas que vimos. Cuando usted tiene lámina, este borde lo puede pensar como una lámina aquí, que es una lámina positiva y una lámina negativa. Y entre medio de las dos, entonces se ha producido un campo eléctrico. Y nosotros incluso sabemos, para el caso del modelo de láminas infinitas, usted podría calcular ok, volvió el audio, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, gracias. Entonces, estamos diciendo que los extremos del alambre usted los puede considerar como láminas cargadas. Y ya nosotros hemos visto en electrostática que láminas cargadas producen un campo eléctrico entre ellas. ¿Ya? Y alguna vez calculamos el valor que tenía. Era sigma partido por epsilon 0 o por 2 epsilon 0. ¿Cierto? Hay que calcular eso. Y eso, así que conoce el campo ahí. Eso es lo que esto es lo que forma esta pila. Hizo que se acumulara un poquito de carga. Estas son pocas cargas que necesita acumular aquí para producir este campo. Y aquí entonces también se acumulan cargas positivas, digamos. Quedan positivos esto. Lo que hace la pila, después cuando usted conecta la pila, lo que hace es los electrones de conducción que están dando vuelta aquí, se pueden venir por esta parte, viajan, los electrones de conducción son movidos por la pila desde el extremo del polo negativo al positivo y siguen para allá. Perdón. No, lo dije al revés. Aquí queda positivo. Entonces los electrones están saliendo de aquí y se están acumulando a esta otra parte, que aquí quedaron un poco acumulados. Pero después siguen viajando así. ¿Ya? Siguen viajando. Y vamos a ver que la velocidad, van a ir dando vuelta con una velocidad. Fíjense aquí, y eso lo vamos a chequear al tiro, pero para que se acuerden, yo hice el diagrama después de la velocidad, cómo va a ir. Esa va a ir la velocidad de los electrones, va a ir dando vuelta así, ¿ya? Girando así. Y aquí, estos electrones que van saliendo así, fíjense que decimos que constituyen una corriente en sentido contrario al movimiento de los electrones. ¿Ya? Eso es una cosa que tenemos que lo voy a decir así nomás. Es un asunto súper sencillo. Que si usted tiene cargas positivas, por ejemplo, viajando hacia la derecha, si usted tiene una pila de cargas positivas que van hacia la derecha, entonces nosotros decimos que hay una corriente hacia la derecha. Y si tiene cargas negativas viajando hacia la derecha, usted dice que hay una corriente que va hacia la izquierda. O sea, cuando son cargas negativas, Ok. Entonces, cuando son cargas negativas, usted se fija en el movimiento de la carga, pero la corriente va contraria. Así es que aquí, si la corriente va hacia allá y son electrones los que se están moviendo, entonces quiere decir que los electrones se están moviendo hacia acá, hacia ahí, y la corriente entonces va en sentido contrario, porque son cargas negativas. ¿Ya?
Entonces ese es un tema sobre la convención que hay entre el signo de las cargas y la corriente, ¿ya? Después en otra clase vamos a ir marcando todo eso, ahora se lo estoy comentando, que bien, hay una cosa sí, que se los voy a decir al tiro de partida, que la corriente eléctrica no es una cantidad física vectorial, ¿ya? Aquí nunca van a ver una flecha sobre la corriente, porque no es un vector, ¿ya? Así es que decir que hay una corriente hacia la derecha, a veces es mejor evitarlo, pero se usa en el lenguaje corriente, usted dice que va una corriente para un lado o para otro, pero no es un vector, ¿ya? En realidad las cosas pueden ir tener una dirección, pero eso no es suficiente para que algo sea vector. A lo mejor, ya que me metí un poquito en ese tema, uno está en los primeros cursos de física, a lo mejor usted dice, bueno, ¿qué pasa? Si una cantidad física tiene magnitud y dirección, entonces vector. O también a veces se dice de una manera más completa, dice si tiene magnitud, dirección y sentido, entonces es vector. Pero el tema es que si tiene magnitud y apunta hacia cierto punto, si apunta en un... apunta, ¿cómo lo puedo decir? Apunta hacia alguna parte, ¿ya? Si se necesita indicar hacia dónde apunta, ya sea con la magnitud o magnitud y dirección, todo eso, ya, entonces es un vector. Pero para que sea realmente, para que sea vector, tiene que satisfacer otra condición más, que es una condición de cómo se suman las cosas. Para que sea vectorial hay que ver cómo se suman. Cuando uno camina, usted camina hacia la derecha y después gira, y por ejemplo, en un triángulo, como en un triángulo 3, 4, 5, en un triángulo de Pitágoras, usted camina por una cateto, el cateto de 3, después camina por el cateto de 4, y lo que se desplaza es la hipotenusa, que es 5. Entonces usted tiene 3 más 4, eso le da 5 en el desplazamiento. A eso me estoy refiriendo, que los desplazamientos son vectores y se suman de determinada manera. Bueno, así que ese es un pequeño comentario que a lo mejor lo debería colocar en una notita con un diagrama, que en otra transparencia se los voy a mostrar, pero se los voy a traer en la próxima clase. Pero por lo menos, ojo que la corriente no es vectorial. Ya, entonces, se ha producido un campo así. Eso lo que implica que los electrones de conducción van a sentir una fuerza. ¿Para dónde sienten la fuerza? Si el campo... El campo está dirigido hacia la izquierda en este diagrama. Los electrones son negativos. Entonces, ¿para dónde sienten la fuerza que ejerce el campo? ¿Para dónde la fuerza? Si el campo está hacia la izquierda, entonces la fuerza, como tiene una carga negativa, siente una fuerza, el electrón siente una fuerza hacia la derecha, o sea, opuesto a esta. ¿Y qué efecto tiene eso? Eso tiene el efecto de cambiar la velocidad la cambia hacia acá, hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar aquí una transparencia donde muestro la posición inicial que teníamos allá arriba, esas rojas, y estas son las cuando conectamos la pila. ¿Cómo variaron las dos? Ahí está. Originalmente usted tenía las rojas, eso era sin pila. Cuando conectó la pila, la velocidad cambió a esta. Siempre, fíjese que el cambio es la misma para todos. ¿Ya? Entonces el cambio es como esta línea de aquí hasta acá, dirigida así. Porque partió de acá, de la roja, y llegó a la verde. Así que hay un cambio hacia la derecha. Y todas tienen un cambio horizontal hacia la derecha. Aquí esta también tiene un cambio ahí, hacia la derecha. Esto de ahí partió hacia la derecha. Todos tienen el mismo cambio. Ahora, se dan cuenta que el cambio, ¿cómo puede decir uno? Bueno, la velocidad original estaba hacia la izquierda aquí, oblicua hacia la izquierda.
y quedó oblicua hacia la derecha, por este cambio. En este caso, fíjese que era oblicua hacia la izquierda y por el cambio todavía quedó oblicua hacia la izquierda. Como que todavía sigue viajando a la izquierda. Esta ya, el efecto del campo la hizo viajar hacia la derecha. Esta que estaba ya hacia la derecha, sí, queda hacia la derecha, esta también. Esta que estaba a la izquierda viajando, disminuyó su viaje a la izquierda, pero todavía quedó viajando a la izquierda. ¿Ya? Esto es un poquitito para ilustrarle lo que nosotros ya sabemos, digamos, de física, de mecánica, que si usted aplica una fuerza hacia la derecha, no necesariamente el carrito se va a mover hacia la derecha. ¿Ya? Su cambio de velocidad va a ser hacia la derecha, pero puede ser la fuerza y la velocidad pueden estar en el sentido contrario. Y eso, el ejemplo más práctico que alguna vez lo discutimos nosotros en la clase, fue que si usted tiene un auto que viene hacia usted y usted lo trata de frenar, no va a hacer que se mueva al tiro en sentido contrario, ¿no es cierto? El auto puede seguir en la misma dirección que venía. Cuando usted lo trata de frenar, va a ir frenándose de a poco y va a tomar un tiempo hasta que revierta su velocidad. Ya, pasa lo mismo aquí con los electrones, ¿ya? Así es que ya. Entonces pasa lo mismo así con los electrones y todos sufrieron un cambio de velocidad hacia la derecha. Y un cambio de velocidad se mide con la aceleración. Así que están todos sufriendo una aceleración hacia la derecha. ¿Ya? Bien. Entonces, todos se van a ir moviendo al final de cuentas, se van a ir moviendo hacia la derecha, y eso es lo que está indicado aquí, van con una velocidad de arrastre hacia la derecha. O sea, es como que originalmente van todos moviéndose en zigzag, y hay este efecto de la pila, y todos quedan moviéndose hacia la derecha. Ahora, eso igual hay que mirarlo con un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque usted podría decir, bueno, pero aquí en esta transparencia, el electrón está sujeto, está experimentando el efecto de un campo eléctrico y por lo tanto una fuerza, ¿ya? Y si siente una fuerza, entonces debería moverse acelerado siente una fuerza contraria al campo, en este caso porque la carga es negativa, el electrón siente una fuerza hacia la derecha, entonces debería moverse acelerado hacia la derecha, ¿cierto? Porque está sintiendo una fuerza, entonces fuerza implica una aceleración. Y aquí está indicado que se mueve hacia la derecha, pero con una velocidad constante, sin aceleración. ¿Ya? Eso es porque este electrón, a medida que se está moviendo en zigzag, va chocando con otros electrones, va interaccionando, ¿no es cierto?, con las fuerzas eléctricas que se repelen. Y también van sintiendo el efecto de estos iones que están en estas posiciones de equilibrio. Y todo eso actúa como un roce para los efectos del movimiento del electrón. Entonces, el electrón, es cierto que originalmente va a sentir por un momento una aceleración, pero después de un tiempo se va a mover con velocidad constante, por efectos de un roce, y el roce aquí viene dado por el movimiento de estos iones que está aquí, ¿ya? Y eso se incorpora después en las ecuaciones diciendo que este material presenta cierta resistividad, que es propia de cada material. La resistividad del cobre o la resistividad del aluminio, qué sé yo, son distintas, se han medido. Bien, eso, hay un análogo mecánico que lo voy a decir en un par de minutos nomás, que es, por ejemplo, un paracaidista que se tira en un paracaídas, al principio siente solamente la fuerza de gravedad, entonces cae con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero se abre su paracaídas, y en el momento que lo abre, si va con poca velocidad todavía, si lo abre justo muy rápido, entonces el efecto del roce del aire es poco,
Así es que, por ejemplo, de 9,8 bajará a una aceleración de 9, ¿ya? A medida que sigue cayendo, esa aceleración va disminuyendo, va a 7 metros por segundo, 6 metros por segundo. ¿Por qué? Porque el roce del aire contra el paracaídas lo va frenando, ¿ya? Entonces aparece un roce del aire con el paracaídas que frena, y el paracaidista después de un rato no sigue viajando acelerado, sino que la fuerza de gravedad es compensada con la fuerza de roce del aire contra el paracaídas, y después de unos pocos segundos ya cae, pero con velocidad constante, ¿ya? Y eso se llama velocidad de arrastre, ¿ya? Entonces, esto es lo mismo, esto es semejante, digamos. Los electrones al final se mueven con velocidad constante por efecto de un roce, ¿ya? Y eso. Entonces ahí tenemos eso. Y bueno, aquí era la pregunta, ¿por qué la velocidad es constante? Por lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Por la interacción de los electrones con los átomos que están en movimiento allá, principalmente, que están vibrando. Ahora, uno se puede ver cuánto será esa velocidad de arrastre, y resulta que aquí no tengo esos valores, no los puse en esta transparencia. Yo hice alguna vez unos cálculos, ahí están puestos en el Serway o en otros libros, pueden ver ustedes, pero esta velocidad de arrastre son pequeñas. A ver, para que nos quede, me gusta a mí una situación que nos puede ocurrir en la vida diaria. Esto es parecido, que este movimiento en zigzag que está aquí, ¿ya? A ver, pensemos qué nos puede pasar a nosotros si vamos a un bar y tomamos unas copas, un poquito de más. Entonces uno sale del bar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? O le pasa a alguna gente por lo menos, que puede salir del bar, trata de caminar para su casa, qué sé yo, y al final, no sé por qué razón, vuelve al mismo bar, ¿no es cierto? Entonces, aunque ha tenido una velocidad en zigzag que la podemos medir, varios metros por segundo, qué sé yo, pero al final de cuentas, si saca un promedio, en realidad no cambió de posición, entonces la velocidad fue cero. Ahora, si alguien sale del bar y hay un viento, entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que sale en zigzag, y el viento lo arrastra un poco y lo lleva a su casa. Entonces aquí el viento sería como el efecto del campo eléctrico, que hay una fuerza, ¿no es cierto? Entonces aquí el viento produce una fuerza sobre la persona y lo hace que vaya con cierta velocidad. Ahora, esta velocidad de arrastre, que podríamos decir, o de deriva también, que se llama en algunos libros, yo creo que es más o menos es bueno el nombre para estos casos. Aquí como esta persona está a la deriva y va caminando lentamente a su casa, aunque puede ir caminando rápido aquí en zigzag, y al final de cuentas lentamente va a ser arrastrado. Entonces el viento lentamente lo va a arrastrar hasta otro lugar, y eso se llama velocidad de arrastre. Ahora, en el caso de los electrones, la velocidad de arrastre o la velocidad de deriva es bastante menor que la velocidad en zigzag. O sea, la velocidad en zigzag de un electrón dentro de un alambre de cobre es aproximadamente unos 400 metros por segundo. Pero la velocidad de arrastre, que al final es cómo se va desplazando por el alambre, eso es del orden de algunos milímetros por segundo. ¿Ya? Milímetros nomás. Así que para tener esas ideas, eso nos puede poner... ¿Algún comentario de esta parte? Porque yo también quiero darle la palabra a usted para tomar un sorbo de agua aquí. ¿Algún comentario de lo que hemos conversado? ¿Qué le ha parecido? ¿Alguna pregunta, un comentario? Así también chequeamos que nuestra comunicación esté en orden. ¿Qué le ha parecido esto? ¿Lo conocían o no? ¿Le ha parecido novedoso o no?
¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Profe, ¿esto entra en la prueba? Bueno, es que aquí estamos, hay algunos conceptos anteriores. No, pero esto no va para la prueba. Esto va para la próxima prueba. Ya. Sí, no, pero se da cuenta que todavía no hemos... Hay cosas que ya sabíamos, por ejemplo, que en equilibrio electrostático, como en el primer caso, el campo eléctrico dentro del material era cero. Ahora, fíjense que al conectar la pila, ya no queda en equilibrio electrostático y hay un campo eléctrico dentro del conductor. ¿Ya? Entonces eso un poco nos sirve para conectar con algo que sabíamos de antes, pero para el caso electrostático. Ya, pero para su tranquilidad, esto no podemos preguntar cosas que hemos visto en la clase anterior, digamos. Aunque aquí la clase, bueno, a propósito, porque nosotros el mismo día de la prueba no hacemos clase en la mañana a las 8:30, porque si no se nos desbalancea un curso, porque el otro curso tiene clase en la misma hora de la prueba. Entonces, si no, nos iríamos adelantando paulatinamente con un paralelo. Así que nos hacemos clase a las 8:30 mañana, para que ustedes estén tranquilos ahí, repasen su última materia y lleguen al segundo bloque a la prueba. Y esto entonces no entra para la prueba. Pero nunca está de más, ¿no es cierto?, como poner activamente el material ahí, está con cosas que hemos visto desde antes. ¿Qué otra cosa podríamos comentar de esto? Porque vamos a tener que pasar a otra partecita, que es la ley de Ohm, también vista desde un punto de vista microscópico, que ustedes posiblemente han visto la ley de Ohm, ¿ya? Pero aquí también le vamos a echar un vistazo, y eso es lo que vamos a usar después en el magnetismo. Aquí una cosa que les puede llamar la atención a ustedes es ¿cómo es que se transmite la información cuando usted, por ejemplo, tiene un alambre de cobre, aprieta el interruptor y hasta el momento en que se prende la ampolleta? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Se demorará la señal desde que usted conectó el interruptor hasta que se prenda la ampolleta o no? ¿Qué es lo que observa en la vida diaria uno? ¿Se demora o no? ¿O prende simultáneamente las dos cosas? ¿Qué dirían de eso? Que viaja tan rápido que parece instantáneo, pero igual tiene un tiempo Tendría un de viaje, pero tiempo, perceptible. claro. O sea que si uno pusiera un alambre largo de aquí a la luna, ¿cuánto se demoraría la ampolleta en prenderse? Viajaría a la velocidad de la luz, ¿no? Eso no. Hay una cosa, ya, ese es un tema complicado, o sea, igual hay que mirarlo en detalle. Una cosa sí podemos mencionar al tiro, porque cuando uno habla, generalmente en los libros, y se pasa un poquito de largo, uno dice, ya, la velocidad de la luz es constante, ¿no es cierto? Lo que uno sabe. ¿Y cuánto vale la velocidad de la luz? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el valor? ¿Aló? Eran 300.000 metros Sí. segundo cuadrado. 300.000 kilómetros, 300.000 metros por segundo, ¿cierto? 300.000 metros. Son, a ver, déjeme decirlo con cuidado, porque son 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Y 300.000
porque la gente lo da por kilómetros por segundo, pero esto son 300.000 metros por segundo. 300.000, no, pero 300.000, ay, 300.000 me da 3 por 10 elevado a 3, 4, 5, no me alcanza, son 300.000 kilómetros por segundo. Ya, chequen eso, por favor, porque yo las memorias de los números 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, a la Luna, justamente la luz se demora un segundo en viajar de la Tierra a la Luna aproximadamente, así que son 300.000 kilómetros la distancia entre la Tierra y la Luna, ¿ya? Pero, por ejemplo, si usted lleva la luz viajando en una fibra óptica, quizás no me voy a meter en el tema de la fibra óptica porque no lo conozco muy bien, pero la luz cuando va en un vidrio, por el vidrio de su ventana, la luz antes va a 300.000 kilómetros por segundo, adentro del vidrio es la misma velocidad, ¿o no? ¿Quién sabe? ¿Algo? Debe afectar el material, obviamente, en la velocidad, Va en la más, dirección también. sí, exactamente, muy bien. Cambia la magnitud y la dirección. Y la magnitud cambia de unos 300.000 kilómetros por segundo a 200.000 kilómetros por segundo. Cambia bastante. O sea, cambia a 2/3, disminuye en un buen porcentaje. Y la dirección cambia. Y después cuando sale de nuevo, ahí fíjese que se recupera la velocidad. O sea, venía a 300.000 kilómetros por segundo, en el vidrio baja a 200.000 kilómetros por segundo y después sale de nuevo a 300.000 kilómetros por segundo. Así que esto de que es constante hay que verlo porque es en distintos materiales. Y claro, sería como la señal electromagnética dentro de un alambre. Eso tiene una velocidad distinta que la velocidad de la luz, digamos. Y si fuera una fibra óptica también, y qué sé yo. Ya, estoy mencionando temas ya, porque no es propósito del curso, pero para tener una idea. Entonces, no sería la velocidad de la luz desde el momento que usted pone el interruptor hasta que se enciende la ampolleta, pero sí uno dice, sí, debe ser bastante rápido, ¿ya? Pero si uno lo piensa un poco, por ejemplo, un análogo mecánico, si usted tuviera una manguera con agua en Calama, una manguera de agua, digamos, en Calama y quiere transportar agua a Antofagasta, y si la manguera está vacía, no tiene nada, y usted abre la llave en Calama y el agua viaja hasta Antofagasta, ¿esa con qué velocidad viene viajando el agua dentro de la manguera? Bueno, como estaba vacía, se va a venir más o menos lento, ¿no es cierto? Va a venir por gravedad nomás, frenado un poco por el roce interno de la manguera y qué sé yo. Ahora, si la manguera la tiene llena de agua, llena, desde Calama hasta Antofagasta, y abre la llave, ¿cuánto se demorará la primera gota en caer acá? O sea, ¿cuánto se demorará en empezar a salir agua aquí en Antofagasta, si está llena la manguera? ¿Aló? Caerá rápido, ¿no? Ahora, la palabra rápido no es muy buena, pero en fin. A ver, me gustaría una idea. ¿Cuánto se demorará en caer el agua? Si está llena la manguera y usted abrió la llave allá, nadie quiere decir, cae al tiro, ¿no? El agua, o se demora un poco en caer. ¿Aló? ¿No quieren decir una manguera llena con agua, te abre la llave en Calama? ¿Cuánto se demora a caer en Antofagasta?
nadie se atreve, una voluntaria, un voluntario. Yo prefiero, o sea, estoy pensando, pero depende igual mucho de A ver, en si qué calidad se encuentra el líquido dentro de la manguera o no. Porque si, por ejemplo, la manguera llegase a estar llena de agua sí, y yo abro y el líquido anterior es como que empuja el flujo estancado, sí, saldría de inmediato. Pero si ya, tuviese que viajar, no sería inmediato, obviamente. ya, está bien la idea. Es como que caería inmediato, ¿no es cierto? Porque como que la empuja, se empujan las gotas, ¿no? Sí, pensamos como que hay gotas adentro, ¿no es cierto? Se empujan. Y uno dice, Claro. ya, caería de inmediato. Claro, hay un tema de a lo mejor si la manguera tiene rosa adentro, no sé, todas esas cosas, ya, sería como un tema, habría que estudiarlo. Pero fíjese que sí sería rápido, pero ahí lo que entra, fíjese, por eso lo queríamos que nos detuviéramos un minutito a reflexionar sobre el tema. Ahí lo que va a entrar es con qué velocidad se propaga una onda en el agua, ¿ya? Se propaga una onda. Entonces tendríamos que estudiar ondas y con qué velocidad se propagan las ondas en un medio. Ya, eso para el caso de la manguera, en las ondas, cómo se propagan. Porque va a ir información, se van a ir empujando las gotas de agua y eso va a producir una onda de compresión, una onda longitudinal y esa información va a tener que transmitirse. Y ahora en el caso del alambre de cobre, también ahí se pueden producir ondas electromagnéticas adentro y eso va a jugar un rol importante ahí con qué velocidad viajaría esa señal por dentro del alambre de aquí a la luna, digamos. ¿Ya? Entonces, son temas nomás que yo los quiero tirar a la palestra para que ustedes se den cuenta que es bueno mirar de una manera microscópica esto y reflexionar sobre una serie de temas y que a lo mejor hasta este momento no hemos visto, pero obviamente que en un tema de ingeniería eléctrica, electrónica o qué sé yo, eh, a- en algún momento uno va a tener que pensar en temas como estos, según lo que esté su proyecto, qué sé yo, si es que está haciendo ingeniería, investigación en ingeniería o qué sé yo. Ahora, interesante también el tema de la fibra óptica, ¿no es cierto? Cómo se transmite la cosa, las velocidades, qué sé yo, una pila de cosas. Así es que sí, yo creo que se va a transmitir bastante rápido, como usted dice, pero habría que ver la velocidad de propagación de una onda en el agua y ver esa velocidad cuánto es y estudiarlo. En realidad, no, en este momento no podríamos decir nada definitivo al respecto. Así que un ingeniero hidráulico, a lo mejor, ese sí que podría decir con más propiedad qué es lo que pasa, y porque es un tema más de ingeniería, ¿no es cierto? Bien, bueno, esto se va. Ya, yo encuentro que esto es bueno que por una vez ustedes en sus cursos se expongan a este tipo de cosas y, y bueno, hay que pensarlo. Ahora, hemos hablado harto de corriente, pero no hemos definido lo que es una corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer una definición de corriente eléctrica que es como se hacen las definiciones en física, que son definiciones operativas, ¿ya? Ese es el nombre que tiene la manera de definir cosas en física. Que en palabras sencillas significa que al definir nosotros decimos cómo se mide la cantidad física, ¿ya? No es como en otras disciplinas, se definen cosas de otra manera, qué sé yo, pero aquí es, al dar la definición, vamos a decir cómo se mide, y eso va a incluir a la definición misma. Y aquí, bueno, aquí esto un poquito está pensado en general, así que un poquito no está conectado con lo que teníamos antes, pero aquí, por ejemplo, vamos a pensar que tenemos un alambre de cobre o un alambre cualquiera ya, porque aquí estamos pensando que la carga que va, aquí le puse positiva para la discusión. Así es que aquí tenemos cargas y le vamos a poner que son positivas, ya, para hacer la discusión con cargas positivas nomás. Entonces tenemos cargas positivas viajando hacia la izquierda, ¿ya?
Entonces, como digo, no se refiere necesariamente a los dibujos que teníamos antes con nuestro alambre de cobre. Así que aquí vamos a pensar que son positivas las cargas que se están moviendo hacia la derecha. Y en este alambre usted va a hacer un corte transversal, ¿ya? Así que nos imaginamos el alambre aquí, usted hace un corte así en 90 grados con respecto al eje del alambre, y si lo hace aquí, por ejemplo, entonces usted ve esto, ese es el corte, y eso le llamamos en física una sección transversal. Es como cortar, es como seccionar, digamos. Entonces usted tiene una sección transversal, eso es importante, no lo puede cortar así para estas definiciones, ¿ya? Sino que tiene que ser así perpendicular al eje. Eso es un corte transversal que produce una sección transversal ahí, y esa sección transversal tiene cierta área A. Ya, ahí está indicado. Entonces, si usted se detiene aquí en este corte y usted cuenta cuánta carga pasó en cierto tiempo, ¿ya? Entonces la corriente va a ser el número de cargas que pasaron dividido por el tiempo en que pasaron, ¿ya? Así que, por ejemplo, si usted llega y supongamos que son protones y pasan 40 protones en un segundo. Entonces usted dice que tiene una corriente de 40 protones por segundo. Ahora, el Sistema Internacional de Unidades usted lo va a tener que dar en la unidad de carga, el coulomb. Entonces, en realidad no se usa decir que pasaron 40 protones en un segundo, sino que cada protón tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces eso lo multiplica por 40, eso le da más o menos como 50 por 10 elevado a menos 19 coulomb por segundo. Entonces, esa es la corriente que puso. Ese es el número de cargas partido por segundo, ¿ya? Y si lo hace en un tiempo infinitesimal, pasa una cantidad de carga muy pequeña, que estaría el dq, dividido por el tiempo de t, que es el tiempo pequeño en que usted midió, y esa es la corriente. La corriente en realidad se define como esto en el límite, cuando tiende a cero el tiempo y tiende a cero la carga que pasa, son muy pequeñas, y es la derivada de dq a dt. ¿Ya? Así que esa es la definición de corriente. Esta es la corriente instantánea que está sucediendo en ese momento, un dq a dt. Y en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de la corriente es el ampere, ¿ya? ¿Cuándo hay una corriente de un ampere? Cuando pasa un coulomb de carga en un segundo. O sea, tienen que pasar como 10 elevado a 19 electrones en un segundo para que haya una corriente de un ampere. Ahora hay que notar una pequeña cosita aquí, que la unidad ampere, el nombre de ampere viene del nombre de un físico, ¿no es cierto? Y el apellido es con mayúscula, pero cuando se usa como nombre de la unidad se escribe con minúscula. Así que esta A es minúscula, esta C de Coulomb también es minúscula, ahí la puse un poquito grande, ahí debería ser, con harto cuidado ahí, Coulomb con minúscula, y segundo, los nombres de las unidades. Ahora, cuando uno usa los símbolos, entonces ahí la pone con mayúscula. Este es el símbolo que representa el ampere, una A mayúscula, S para Coulomb, una C mayúscula, y una S para segundo, no C ni otra cosa, una S simplemente. Ahora, la letra C tiene que ser mayúscula. Si usted colocara una letra C minúscula, la letra C minúscula en física se usa para velocidad de la luz. Así que tiene que ser con mayúscula. Y aquí también hay otro pequeño detalle para que ustedes vean con cuidado en sus libros. Aquí, por ejemplo, casi siempre lo ponen, el área de la sección transversal la colocan con una A mayúscula como está aquí. Y aquí también tenemos una A mayúscula, fíjense que es la misma página. Y eso se resuelve en los libros con que, por norma del Sistema Internacional de Unidades, estas A de las unidades son todas verticales, digamos. El font que tienen es romano, ¿ya? Es el font roman. Usted lo conoce de computación, así que si ven los libros con cuidado, el ampere siempre está derecho, y el área, siendo una cantidad física, todas las cantidades físicas en los libros vienen escritas en el font itálica, que es
cursiva, es que está un poco inclinada. Así es que esta I debería ir un poco inclinada, este Q también, este T también. Van en font itálica. Y estas van todas derechas, en romana. Ya, pero esos son detalles que es bueno que se fijen por si tienen confusión, para que así no sepan bien lo que es. Bien, aquí está el mismo A de área. Aquí, esto se los voy a dejar a ustedes un poquitito. Bueno, aquí se puede ver fácil esto, ¿ya? Pero quiero irme al resultado primero. Y fíjense que se está dando el resultado de la corriente en términos de algunas cantidades físicas microscópicas. Este N que está aquí es la densidad de cargas dentro del alambre. O sea, es número de cargas por unidad de volumen. Puede ser por centímetros cúbicos, generalmente, ¿no es cierto?, en cosas pequeñas. N. Esta es la carga de cada partícula que lleva carga. Si son electrones, va con carga negativa y qué sé yo. Y esto aquí entra la velocidad de arrastre. ¿Ya? Eso lo podríamos haber conversado un poquitito aquí, haberles preguntado a ustedes, por ejemplo, aquí, ¿de qué dependerá la corriente? A ver si lo vemos aquí. ¿De qué dependerá la corriente? Sí, ¿de qué cosa uno espera que dependa la corriente? Bueno, es claro que si estas cargas van viajando más rápido, ¿cierto?, con mayor velocidad, y como la carga es el número de cargas que pasan por unidad de tiempo, entonces va a ser mayor corriente. Si tienen una velocidad de arrastre mayor, va a ser mayor corriente. Ahora, si cada partícula tiene una carga mayor, entonces va a pasar más carga por ahí, y también va a depender de la carga de cada partícula. Y si hay más partículas metidas aquí, si la densidad de partículas es grande, entonces en un cierto tiempo van a pasar más partículas por acá, por esta sección transversal. Así es que tiene sentido esto de que la corriente depende de la densidad de carga, de la velocidad de arrastre y de la carga de cada una. Y también depende del área de la sección transversal. Porque si la sección transversal es más grande, obviamente va a pasar más partículas por allá en un segundo. ¿Ya? Así es que esa es es una fórmula, no me gusta decirlo como fórmula a mí, pero esta es la relación que hay entre la corriente y las cantidades microscópicas, estas tres cantidades microscópicas, ¿ya? Que son la velocidad de arrastre, el número de cargas por unidad de volumen y la carga de cada partícula. Y de una unidad macroscópica que es el área de la sección transversal. Y aquí está el tema que les decía yo del interruptor de la luz, que la velocidad de arrastre es menos de 10 a la menos 3 sería 1 milímetro por segundo, es menos de 1 milímetro por segundo. Así que van bastante lento moviéndose los electrones en el alambre. ¿Ya? Así que se dan cuenta, los electrones se van moviendo lento. Si uno pensara que la corriente la señal se va a transmitir por la velocidad de arrastre, no, eso va muy lento. Pero sí por la velocidad con que se propagan las ondas dentro del alambre, que eso sí que es mucho, mucho más rápido. Bien, no estoy seguro si quisiera pasar a la ley de Ohm ahora. Quizás se los voy a dejar, por si acaso nomás aquí se los voy a, porque no los quiero atosigar antes de la prueba. Nos quedan 5. Al final la evaluación queda fijada para La evaluación, ¿qué evaluación, perdón? la siguiente, ¿en qué horario? O sea, la de mañana es en el segundo bloque, Ya, ok, segundo bloque, gracias. Sí, a las 10:15. Y después la última también es todas las pruebas han sido en el segundo bloque, porque eso se escogió como el bloque común para este curso. ¿Te acuerdas que hicimos Ok, una votación al principio y todo eso? Que algunos estudiantes igual tenían problemas de choque, pero bueno, tenemos que hacer eso porque las pruebas son comunes, así que van a tener que... Eso quedó como el compromiso que hicimos, que para esas pruebas hay que hacerlas ahí. Ya.
Entonces, es que han hecho pocas preguntas a ustedes y yo me canso un poquito de hablar. A ver, les voy a aprovechar un poquitito nomás aquí, porque aquí tienen la ley de Ohm. Si alguien la quiere ver o la ve en los libros, se va a encontrar con algunas palabras nuevas. Veamos las puras palabras nuevas. En los materiales tienen cierta conductividad eléctrica, ¿ya? El cobre tiene cierta conductividad que uno lo ve en una tabla. Ahora, se va a representar por la letra griega sigma, que nosotros hasta este momento en el curso hemos usado sigma, ¿se acuerdan? ¿Para qué lo que hemos usado sigma? Nosotros usamos el lambda para la carga por unidad de longitud, que es la densidad lineal de carga. Después usamos el sigma para la carga por unidad de área, que también se llama densidad superficial. Y hemos usado el ρ para la densidad volumétrica o carga por unidad de volumen. Así es que hemos visto carga por unidad de área, partiendo con longitud. Carga por unidad de longitud igual lambda. Carga por unidad de área igual sigma. Carga por unidad de volumen igual ρ. Ya, eso es lo que hemos usado hasta ahora. Ahora la sigma se usa para otra cosa totalmente distinta, que es conductividad también. Esto es típico en física. Y la ρ también se usa en otra cosa ahora que se llama la resistividad del material. ¿Ya? Así que esa es una pequeña cosa. Y aquí en esta lámina, que no estoy explicando ahora, pero estoy dando una pequeña guía nomás, se va a llegar a la ley de Ohm, que se las voy a mostrar al tiro, que posiblemente ustedes las conozcan, que la corriente que va a circular por el alambre que hemos estado estudiando va a ser directamente proporcional al valor del voltaje que entrega la pila. Por ejemplo, si es 1,5 volts. Y inversamente proporcional a la resistencia del alambre. Todavía no hemos visto resistencia, pero resistencia queda definido aquí en esta ecuación, que es la resistividad del alambre por su largo y dividido por el área de la sección transversal. ¿Ya? Así que aquí en esta pequeña lámina, se define también lo que es la resistencia del alambre. Ustedes saben que se mide en ohm en el Sistema Internacional de Unidades, en la diferencia potencial se mide en volts y la corriente se mide en amperes. Así que esta es la ley de Ohm, que se usa en circuitos, que posiblemente ustedes la han usado alguna vez, pero nosotros aquí se las vamos a presentar, y está derivado de... con estas deducciones que no son difíciles, pero son un poquito, hay que trabajarlas. ¿Cuál es la motivación de hacer esto? Aquí, para que nos quede amarrado esta idea, una cosa, cuando se ve corriente de esta manera, si usted se preguntara, bueno, ¿cuánta corriente va por la casa, por los alambres de la casa, digamos? Si usted se pregunta cuánta corriente en su casa, pucha, aquí le dan, por ejemplo, la densidad de partículas, la carga de cada partícula, la velocidad de arrastre de cada partícula, y usted dice, pero y eso es muy complejo, poco práctico. Aquí lo único sí que tenemos el área de la sección transversal del alambre, que uno lo podría medir puede medir el radio o el diámetro con un pie de metro y hacer la fórmula para el área. Pero las demás cantidades físicas que aparecen aquí no son de fácil acceso, se complica, no es como en la vida práctica. Entonces, se hace esta deducción aquí en los libros y llegan a la ley de Ohm, que es más fácil. ¿Cuánto es la corriente? No es como la fórmula que vimos recién, sino que simplemente el voltaje de la pila dividido por la resistencia del alambre. Y para la resistencia incluso uno la mide con un aparato, y el voltaje también, ¿cierto? Con estos testes, y uno mide la corriente. ¿Ya? Entonces, al final de cuentas, usted como ingeniero va a usar esta fórmula,
Y aquí usted va a tener, sí, no es solamente una fórmula, sino que es una deducción, cómo se deduce de una pila de conocimientos microscópicos de qué es lo que hay dentro del alambre y de toda la construcción que se hace en electricidad, digamos, y que a uno le sirven para hacer muchas otras cosas, además. Así que esto es como una cosa práctica de lo que hemos estado estudiando hasta aquí, hasta esta parte. Bueno, jóvenes, yo no les quiero tomar más tiempo a ustedes porque deben andar súper apurados con su tiempo, igual que yo, igual. Y eso les tenía preparado para hoy día. ¿Algún comentario o cerramos esta clase por el momento, por ahora? Vamos a cortar la grabación para dejarlos libres.